Pues soy Guillermo Zapata, soy concejal del distrito de Fuencarral del Pardo y de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, desde hace, va a ser un año ahora, un poquito menos de un año, 10 meses más o menos, y sigo siendo escritor y sigo siendo guionista. Si te da el tiempo, ¿no? La primera cuestión es la misma con la que abrimos la otra entrevista o la otra conversación. Lo que pasa es que con estos años de perspectiva que a lo mejor hemos aprendido algo, ¿no? Esto, el 15M, ¿qué es lo que es? Yo creo que lo más importante de esa pregunta es que se formule en presente. Es decir, creo que la pregunta que tenemos que hacer, o que nos tenemos que hacer todo el rato, es ¿qué hay del 15M aquí y ahora, ¿no? Claro, estos días, pues, mucha gente pues está pensando, discutiendo, charlando, ¿no? sobre el 15M. He leído también, ya empiezo a leer y se empiezan a ver textos, digamos, revisionistas, ¿no? sobre el 15M. Bueno, no fue para tanto, eran unos flipaos, en el fondo solo sirvió para ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? De una cosa, como colocarlo ya en este lado, como colocándole como un exceso de nostalgia, un exceso de épica, ¿no? Todo este asunto. Entonces yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? ¿Qué es el 15M hoy? Yo creo que el 15M hoy es lo que mantiene, digamos, una certeza de que hay una potencia ciudadana que es capaz de tomar, digamos, la vida desde muy distintos lugares para hacerla mejor de lo que es, partiendo, digamos, de las posibilidades que tiene la vida misma. Es decir, que no espera a ninguna otra cosa que venga a resolverle la papeleta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que ese es el sentido del 15M, es el sentido que tenía en las plazas en 2011, es el sentido que tenía en los barrios un poquito después, es el sentido que sigue teniendo en mareas, colectivos, etcétera, o en la sociedad en general. Es decir, es la certeza de que el mundo tal y como es, a la vez, podemos hacer que sea de otra forma, ¿no? Y que no espera, por decirlo de alguna manera, que nadie venga a resolverle ese asunto. Eso es para mí el 15M. Muy bien. Y en estos 5 años, hasta ahora, en el ámbito del 15M, ¿qué es lo que te ha parecido más importante? ¿Qué momento o qué es lo que hizo bien el 15M? ¿Cuál ha sido su mayor logro, quizás? ¿Cuál es el mayor logro del 15M? Yo creo que el mayor logro del 15M es establecer un corte a partir del cual las cosas ya no pueden volver a ser como eran antes del 15M. Ya no se puede pensar la vivienda, no se puede pensar la sanidad, la educación, la manera en la que nos relacionamos con nuestras familias, la manera en la que nos relacionamos con la cultura. Ya no se puede pensar igual, ya no hay manera, digamos, de volver atrás a un escenario pre-15M, ¿no? Creo que ese es el mayor logro. Lo que no sé si ese logro se puede condensar en un momento concreto. Creo que es una sucesión de momentos visibles, pero también un montón de procesos invisibles, ¿no? Que son mucho más difíciles de cartografiar, de ponerles como nombre y apellidos, que tiene que ver también con elementos de cómo una generación joven dice aquí estoy y a la vez establece una relación con sus mayores que estaba como separada, ¿no? Que es capaz de construir como un relato que es común a varias generaciones. Eso no es tan fácil de decir, fue este día en la plaza, fue el día que la ILP de la Paz, fue el día del Rodeo al Congreso. Creo que esos días tienen por detrás todo el rato procesos y otro montón de cosas, procesos invisibles, que no es tan fácil como ponerles una hora y un momento. Y esto pues tampoco va a ser sencillo, ¿no? Pero ¿qué te parece que hizo o qué hace mal el 15M? Yo creo que lo que el 15M ha hecho peor, quizás, ha sido una inercia a decir por parte de diferentes espacios colectivos, personas, etcétera, yo soy el 15M, ¿no? El 15M ahora pasa por aquí, el 15M ahora es esto, ¿no? Yo lo noto, por ejemplo, con respecto a la cuestión del municipalismo, ¿no? Ahora parece, o podría parecer, o quizás lo peor sería decir, bueno, el municipalismo es esto y pasa por aquí, ¿no? No se ha abierto un campo con la cuestión del municipalismo que es fundamentalmente nueva y mucha gente desde muchos sitios muy distintos está haciendo ciudad, en este caso, o municipio, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha sido peor. A veces era necesario, es decir, a veces hace falta como colectivos que se autonombren o que se doten de ese nombre para poder dinamizar procesos. Quizás sin eso no habríamos sido capaces de atravesar, digamos, esos largos momentos de
de silencio entre grandes eventos, de pensar la propia dinámica. Pero creo que eso a la larga de alguna manera lastra porque genera una lógica patrimonialista que le dice a la gente el 15M es esto y por tanto esto no, ¿no? Bien. 5 años después, y saliendo más allá de la política, que en la política es evidente el cambio que ha habido, ¿a ti te parece que el 15M ha cambiado con la sociedad? O sea, ¿tú ves hoy presente al 15M? Yo creo que sí, yo creo que el 15M está presente de nuevo en esta idea de irreversibilidad, ¿no? Es difícil tener el 15M también ha estado muy atado a eventos, los eventos han sido impulsos de alguna forma, ¿no? Cambios de momento, etcétera, ¿no? Es muy difícil tener esta conversación separado del hecho de un hecho electoral, ¿no? Las elecciones son casi como una captura de toda la atención, parece que no hay otra cosa, pero yo sí creo que, digamos, como que se ve el 15M en cada lugar, en cada espacio en el que de alguna manera la cuestión de la democracia se pone encima de la mesa en los términos que sean, por un lado, y por otro lado se pone esta condición de irreversibilidad en muchos sentidos. Ahora me pasa una cosa, ahora que es como una de las cosas que hago siendo concejal es casar gente. Tenemos la obligación de hacer bodas civiles y eso está muy bien porque 4 veces al mes, 2 por cada distrito, te relacionas con pues entre 8 o 12 parejas más sus familias y amigos que vienen a casarse. Y ahí ves una muestra, ¿no? En un año pues habremos hecho 300, 400 bodas cada uno de nosotros, ¿no? Y ves realmente cómo ha habido una transformación en la manera de entender la sociedad, de cómo la sociedad se cuenta, de cómo se visibiliza, de qué cosas que parecía que no existían, ahora de pronto existen, ¿no? Yo creo que ahí hay un ejercicio muy bestia de visibilización de una sociedad que no existía y ahora existe. Y yendo un poco al tema personal, hemos hablado de política, de sociedad, pero ahora, hablando de ti, ¿el 15M sigue presente de alguna forma? Y te preguntaría aún más, ¿no? ¿A ti el 15M te ha cambiado de alguna forma? ¿Eres otra persona en estos 5 años? A mí el 15M me ha cambiado la vida. Mi vida sería profundamente distinta, probablemente más triste, seguramente más triste, sin el 15M. El 15M hace que yo, y yo creo que yo con otros, por decirlo de alguna forma, nos enfrentemos primero a la realidad de que una serie de cosas que considerábamos extrañas, minoritarias, ridículas, pero importantes, no eran extrañas, no eran minoritarias, no eran ridículas y sí eran importantes y podían ser cosas de cualquiera, por decirlo de alguna forma. Me ha cambiado la vida en la manera de entender la relación con la sociedad, con la gente con la que me encuentro, con la que me relaciono, en una voluntad Me ha cambiado la vida en 2 sentidos. Uno es que me ha identificado esto de lo viejo, que no somos capaces nunca de identificar en lo concreto qué es, pero a la vez todos sabemos de lo que estamos hablando. Y también de esas trafas de lo nuevo, qué es tolerable y qué no. Me ha dado una ética, me ha dado una sensación de una certeza de lo que es posible y lo que no, pero sobre todo también como una mirada sobre la realidad, como pues, la mirada de alguien que es un activista de un centro social ocupado, que de pronto descubre que podíamos construir cosas gigantes con todo el mundo que no era exactamente igual que nosotros, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Sentirte parte de una cosa que es mucho más grande que tú, para empezar. Y luego, personalmente, evidentemente, me ha cambiado la vida. Sin 15M no habría habido ahora Madrid, sin 15M yo no sería concejal, eso es así, y no existiría un proyecto municipalista que hubiera ganado el Ayuntamiento de Madrid, vamos, sin ninguna duda. Yendo un poco ahora a tu labor como cargo electo y gobernante de la ciudad, yo una preocupación que tengo y es que con el crecimiento de esta nueva política y toda la gente de las listas, incluso los cargos electos, los gobiernos, las oposiciones y tal, se está un poco quizás despoblando la sociedad civil, por lo menos en Madrid, que es un sitio en concreto, pero como nuestro sitio yo tengo esa percepción, ¿no? Mucha gente que conozco, mucha gente que he visto en otros espacios, de repente están todos como en la institución, ¿no?
¿Eso no crea el peligro que de repente se despoble la sociedad civil, ¿no? ¿Quién os va además a controlar a vosotros? Si... Yo creo que sí, claro, que es un peligro. Lo que pasa que también creo que hay creo que digamos que el ciclo electoral. El otro día me pedían un artículo y yo decía si yo represento al 15M, ¿no? Porque si yo estoy representando al 15M, hemos perdido, porque el 15M no se puede representar. Y si no estoy representando al 15M, he perdido, porque yo estoy aquí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa paradoja es donde nos estamos jugando la relación entre las instituciones y la ciudadanía. Yo creo que ha habido una primera fase muy fuerte, efectivamente, de acumulación de atención, de energía, de trabajo, etcétera, en la institución, pero también creo que empieza a haber, y creo que es sano, un doble proceso, un proceso, digamos, de decepción con la propia institución y un proceso de creatividad con respecto a la propia institución, que a veces van mezclados. Gente que se ha dado cuenta de no podemos conquistarlo todo a partir de la institución, o que lo sabía pero en un momento dado suspendió su juicio, ¿no? Y que se empiezan a generar distancias de gente que, por decirlo de alguna manera, va volviendo. Que igual no es volviendo a la calle en el sentido de volviendo a hacer manifestaciones, pero sí volviendo a hacer la sociedad, a hacer la política sin una relación tan intensa con la propia administración, incluso con una relación, vamos a llamarla cínica en un sentido positivo, que es, bueno, hay una administración que es más favorable a mis intereses, por decirlo de alguna forma, favorable a unos intereses de mayorías, pero no es suficiente. Yo hay cosas que puedo usar de aquí, pero hay otras que no, y yo sigo adelante, ¿no? Yo creo que eso se empieza a dar, creo que ha tenido que haber un primer proceso, digamos, de conmoción, de llegada, pero se empieza a dar y creo que eso es bueno. Y luego hay otro asunto que para mí es muy importante y que a nivel personal le doy muchas vueltas, que es muy importante para que tenga sentido nuestra participación en el campo institucional, tiene que haber un lugar al que volver. Si no hay un lugar al que volver, o mejor dicho, un lugar al que ir fuera de la institución, no es volver porque a los lugares nunca se vuelve, ¿no? Pero hace falta un lugar al que ir, y si ese lugar no está de manera muy clara y muy potente, construido entre todos fuera de la institución, la propia institución tiende a su propia reproducción, tiende a que te quedes, tiende a que... Entonces, eso es una necesidad. Yo no digo que tenga que ser que ahora yo hay un ciclo de movilizaciones, creo que no se trata exactamente de eso, pero sí se trata de separar lo social de alguna manera de la institución para que lo social le pueda imponer a la institución que no sea autónoma, ¿no? Tiene que haber autonomía de lo social para que no haya autonomía de lo político, por decirlo de alguna forma. Y tú perteneces a un gobierno de esto llamado Ayuntamiento del Cambio, o de luego hasta candidaturas municipalistas nuevas, novedosas, con gente distinta. ¿Cómo lleva la política tradicional la llegada de personas como tú a las instituciones? Yo creo que he llegado a la conclusión, pasan dos cosas. Por un lado, te relacionas con otras personas que de alguna manera desarrollan un trabajo contigo. Entonces, de alguna forma muy particular, hay ciertos elementos de lo que serían compañeros de trabajo, es decir, hay una cordialidad en el trato, hay una educación, hay una... que digamos como que las diferencias políticas no se hagan diferencias humanas, etcétera, con sus matices en todos estos aspectos, ¿no? Pero yo la sensación que tengo todo el rato es una sensación de, bueno, esta gente ha entrado aquí, esto es una cosa rara que ha pasado porque ha habido una crisis, esta gente va a darnos algunas claves de cómo tenemos que funcionar nosotros y enseguida se van a ir. Es decir, enseguida esto que ha pasado del cambio va a ser lo que a nosotros nos va a permitir, dos o tres cositas que nos va a permitir volver a ser lo que éramos, y acto seguido pues van a desaparecer. Es decir, se ha producido como un fallo en Matrix, ¿no? Hay una anomalía en la historia y esa anomalía se va a reconducir. Yo creo que ese es el error más profundo que están construyendo. Creo precisamente que lo que se da es un proceso de irreversibilidad y que no hay manera, digamos, de supervivencia fuerte de los partidos en la medida en que de alguna manera no se suiciden, entre comillas, ¿no? Entonces creo que hay esa percepción, ¿no? Como de, bueno, estos chicos son majos, pero
pero se han aprovechado de una situación un poco anómala y pronto volverá a la normalidad. O sea, están aquí donde no pertenecen. Sí, esa sensación de, ¿sabes qué pasa? Que te acostumbras. O sea, que yo la primera vez que entré al pleno del ayuntamiento era como de la sensación, yo me acuerdo que lo hablábamos, nos sentíamos como calcomanías, ¿no? Es esta cosa que, ¿no? Como que te la ponen en la piel y es como rara que esté ahí, no es un tatuaje, es como una cosa un poco rara, ¿no? O como un croma que está mal hecho, ¿no? Pero luego, por un lado te acostumbras a los espacios y entonces hay que hacer como un ejercicio todo el rato de cierto extrañamiento, de como recordarte a ti mismo. O sea, yo creo que hay un elemento de esa anomalía que es bueno, porque las instituciones no están hechas para las personas comunes y corrientes. Y por tanto nosotros tenemos que trabajar para que se vayan haciendo extrañas para quien estaba habitualmente allí, para que lo normal sea que una persona vaya con una determinada estética, o sobre todo, que la estética yo creo que es lo de menos, para que determinados procedimientos, por ejemplo, la administración está muy poco preparada para la participación ciudadana. La participación ciudadana destroza los ritmos de la administración, dificulta la propia gestión, ¿no? Yo creo que si el Partido Popular hoy, por una maniobra del destino, o por magia, o por juego político, recuperara el Ayuntamiento de Madrid, a día de hoy tendría relativamente fácil reincorporarse al funcionamiento normal del Ayuntamiento. Yo creo que uno de nuestros trabajos es que eso no sea así, es decir, que cualquier proceso de cambio de gobierno, cuando entre otro partido, que es perfectamente sensato y razonable, lo que encuentre sea una institución que le sea más ajena de lo que le es ahora, porque eso significará que hemos modificado la propia manera de hacer la política institucional. Porque ¿tú crees que el municipalismo o la presencia de estas gentes en este ayuntamiento está para quedarse, no? Yo estoy absolutamente convencido de que no hay vuelta atrás, en los dos niveles, tanto en el hecho digamos, de estos proyectos municipalistas de cambio, etcétera, como en la propia idea del municipalismo. Es decir, creo, por el momento histórico en el que estamos, por cómo se desarrolla el propio 15M, incluso espacialmente, creo que hay un momento de las ciudades y hay un momento de los municipios, hay un momento de recuperar poder ciudadano y ese poder tiene que estar territorializado en algún lugar. Y yo creo que hay una noción de que eso hace falta. Es decir, hay una noción de que, si lo trasladamos a cuestiones muy concretas, que los municipios tienen que recuperar competencias, que las comunidades autónomas están para otra cosa, y que no es de pronto acumular todas las competencias que deberían de tener los municipios, cosas de ese estilo, ¿no? Creo que eso cada vez más va a ser, digamos, sentido común. Muy bien. Y una última cuestión sobre tu labor actual, y además lo pregunto de una forma como sencilla y sincera, ¿no? Yo a ti te he conocido como otros espacios, como puede ser el Patio Maravillas y en Dispositivos, y donde yo, digamos, que claramente podía reconocer el beneficio que tú le hacías a la sociedad. Tú como concejal, ¿qué es lo que haces por la sociedad? Es buena pregunta esa. ¿Qué es lo que hago por la sociedad? Yo creo que lo que hago por la sociedad es yo creo que hago tres cosas. Una determinada gestión del dinero, es decir, una gestión presupuestaria, que quiere decir que nos estamos gastando el dinero en otras cosas también, pero sobre todo nos estamos empezando a gastar dinero, está habiendo inversión donde antes no la había. Es decir, la austeridad era una cosa muy concreta, era no gastar, no invertir en determinadas cuestiones. Eso no está siendo así. Ese es un asunto que yo creo tal. Otra cuestión además es que abrimos los procesos sobre los que tenemos que decidir a otros. Es decir, no es una cuestión, yo no me siento nada cómodo con, digamos, esta idea de que yo soy un representante de una decisión soberana y tengo legitimidad absoluta para tomar decisiones sobre cualquier cosa. No, creo que tengo que tomar esas decisiones digamos, en coalición o trabajando con las personas directamente afectadas. Y hay una tercera que es que hago, o hacemos, mejor dicho, todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para que esas personas, por decirlo de alguna manera, cada vez más me necesiten menos. Y yo creo que esas tres cosas, con sus matices, con sus cosas que no salen bien y cosas que no salen mal, cosas que quieres hacer y no llegas, cosas que no sabes hacer, cosas que haces fatal, creo que esas tres cosas sí entiendo que tal. Pero sí hay otra cosa que sí quería como plantear, que es el ejercicio de la política institucional. Lo primero que significa es una separación física de la persona, de los espacios donde están pasando las cosas. Yo lo que peor llevo es que en general voy a lugares donde se lanzan procesos donde yo no puedo estar. Eso es lo contrario de lo que yo he hecho toda mi vida, que es justo estar en los lugares donde están pasando las cosas. Y lo que pasa es que sí creo que, bueno, esto tiene un componente como de sacrificio, yo lo llevo mal, no me gusta nada, no me gusta hacer un proceso, por ejemplo,
comunitario en Villaverde, ir el día que se inaugura, decir qué bien está esto, qué estupendo todo lo que habéis trabajado y largarme, no lo soporto. Pero si estuviera en el proceso comunitario de Villaverde no podría hacer absolutamente nada más, ¿no? Entonces, ese ejercicio de separación, digamos que es como la pena que te toca, ¿no? Muy bien. Vamos acabando, si te parece. Sí. Hace 5 años de las movilizaciones del 15M, hemos hablado que ahora mismo el 15M está presente, o ha cambiado la política, está presente en la sociedad, lo vemos todos los días. Pero ¿dónde está el 15M dentro de otros 5 años? No lo sé. Yo creo que va a estar en... Yo creo que debería estar, porque no sé dónde va a estar en 5 años, creo que debería estar manteniendo la incertidumbre sobre que las cosas no están cerradas, manteniendo abierta la situación, manteniendo abierta la posibilidad. Dentro de 5 años habrán pasado 10. Un chaval que tuviera 12 años en el 15M tendrá 22. Tendrá que afrontar su educación superior, o quizás un trabajo, o quizás no. Yo lo que espero es que el 15M esté a la altura, siga estando a la altura de ese chaval que el 15M le va a dar igual. Es decir, el 15M no va a ser algo que sea su referente ni le va a haber atravesado la vida. Y que esté a la altura de eso igual también quiere decir que se suicida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que ese quitarse de en medio es lo contrario de lo que nosotros hemos vivido. Es decir, nosotros hemos vivido un contexto social en el que las culturas se solidificaban y bloqueaban todo lo demás. Yo creo que tenemos que tener Yo creo que el 15M nace como de una certeza de que te vas a morir, de que eso de que el otro mundo posible, no, este es el mundo que hay, tenemos que hacer algo con esto. Si eso es así, a la vez tenemos que reconocer que la temporalidad del 15M hay que extenderla todo lo posible, pero no tanto como para que deje de ser, no sé cómo decir, sana para una sociedad que no tiene por qué importarle y está guay, además, que no le importa el 15M en absoluto. Muy bien. Pues desde aquí te emplazo a que volvamos a hablar dentro de 5 años sobre cómo estamos y sencillamente si hay algo que quieres agregar. No, que está bien, que probablemente es muy 15M el hecho de mantener una conversación cada cierto tiempo para ver cómo van las cosas, y eso está guay. O sea, que creo que el rollo no es... O sea, la cosa es hacer 15M en los lugares donde cada uno estemos.